Les leo la semblanza. El doctor Armando es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Además, cuenta con las licenciaturas en Economía, también por la UNAM, Periodismo, Gestión y Administración Pública y Ciencias de la Comunicación. También posee especialidades en Derechos Humanos por parte de la UNAM, Derecho Constitucional y Administrativo por la misma universidad, así como Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. También cuenta con una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca en España y ha realizado estudios de especialización en la Universidad de Pisa, Salento y Bolonia, ubicadas en Italia. Cuenta con la distinción de investigador nacional nivel 2 por el SNI del CONACYT y ha desempeñado diversos cargos de alto nivel en instituciones destacadas de la Ciudad de México, como el Instituto Electoral, la Asamblea Legislativa y la Procuraduría General de Justicia. El doctor Armando es profesor de la UNAM con más de 20 años de experiencia y entre octubre de 2014 y octubre de 2018 ocupó el cargo de magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En 2019 fue elegido como presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas Electorales de los Estados Unidos Mexicanos. Fue secretario técnico de mando superior de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también fungió como titular de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2021 a 2023. Muchas gracias y damos inicio. Gracias, Armando. Muchísimas gracias. Por supuesto, quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en este conversatorio sobre estos importantes temas de discusión a nivel nacional, en los cuales se habla sobre la revisión del diseño institucional, es decir, estructura, integración, atribuciones del Poder Judicial de la Federación, así como la evaluación de su desempeño institucional, que tiene que ver con la manera en que funcionan los operadores del sistema de justicia en nuestro país y que, de acuerdo con el artículo 39 de nuestra Constitución, forman parte de uno de los poderes públicos que están instituidos para beneficio del pueblo, ya que dimanan de este, y por lo tanto todas sus actividades y funciones tienen que redundar precisamente en un beneficio para toda la sociedad. El estudio del comportamiento judicial de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos puede ayudar a entender cómo están funcionando, si la Corte es en realidad un tribunal constitucional, esa es su visión, su vocación, o si debe ser vista como un organismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Y ya sé que me van a decir, pues es lo mismo, al hacer control constitucional la Corte protege los derechos humanos, sin embargo el comportamiento es notoriamente distinto en ambos casos. Para ser un tribunal constitucional debe tener un perfil más legalista y tratar de privilegiar y optimizar el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución, pero con la reforma de 2011, la óptica y la visión con la que debemos entender este máximo tribunal de nuestro país debe tener mayores criterios de flexibilidad, por ejemplo, en la aplicación del principio pro persona. Debe ser una corte garantista y no legalista, lo cual me parece que establece ahí una disyuntiva en su actuar que no ha logrado concretar una visión de cómo debe funcionar un tribunal más flexible, con criterios más flexibles y garantistas. Una jurisprudencia ya, la 293 de 2011, de manera muy temprana después de la reforma del 10 de junio de 2011, tomó una decisión de ver a la Corte más como un tribunal constitucional, reduciendo, no digo que lo elimine por supuesto, su función garantista, ha tenido sentencias muy garantistas, pero creo que debería potencializarse una Corte más garantista que legalista. Por esto también es importante que estemos involucrados los sectores sociales, académicos en la investigación, en el análisis de estos temas, en la posibilidad de venir aquí a la Casa del Pueblo a hacer estos planteamientos, porque la participación política en los temas de trascendencia y relevancia nacional es algo fundamental, es algo que corresponde precisamente a un derecho humano, es el contenido de un derecho humano previsto en un corpus juris que corresponde a la Constitución, tratados, leyes y a la propia jurisprudencia, que ha extendido el contenido esencial de estos derechos de participación política de los ciudadanos como un derecho relevante de gran importancia en el modelo de Estado democrático al que aspira a llegar nuestro país. En un sistema democrático como el que nosotros queremos alcanzar, estos derechos de participación
política, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos son elementos fundamentales para el mejor tránsito y el mejor desarrollo de la toma de decisiones de interés general. Y por supuesto, esta participación política está contenida en la Constitución. Ya mencionaba yo el artículo 39, el artículo 41 de la Constitución, pero también el artículo 35, que con 9 fracciones contiene diversas prerrogativas de los ciudadanos que deben ser potencializadas y deben ser protegidas a través de la actuación de los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, pero en este caso particularmente, por supuesto, estamos refiriéndonos a la actuación del Poder Judicial y a la protección jurisdiccional de todos estos derechos, no solo la Suprema Corte, en este caso también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen grandes funciones y atribuciones que desarrollar en estos temas para permitir el ejercicio no solo del derecho al sufragio, el derecho al voto pasivo, activo, en fin, los derechos de participación ciudadana más conocidos, sino también a la consulta popular, a la revocación de mandato, que son también figuras introducidas en la Constitución mexicana hace algunos cuantos años para permitir el ejercicio de la opinión ciudadana, para que se consulte a la voluntad popular de manera organizada y de manera institucionalizada, y que se vuelven o forman parte ahora ya de todo este conjunto de prerrogativas y derechos que tenemos los ciudadanos de la República para participar en la toma de decisiones en los asuntos de trascendencia nacional. Dentro del artículo 35 constitucional están varios de ellos, ya mencionábamos algunos, también están los mecanismos de participación ciudadana, inclusive la iniciativa popular, otro de ellos que a lo largo de la historia han formado parte de en aquellos países en que hay mecanismos de democracia participativa, semidirecta o indirecta, el plebiscito, referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato. A la Constitución mexicana no han llegado todavía el plebiscito y el referéndum, ya tenemos la consulta popular y me parece que es un instrumento que tiene que crecer, tiene que avanzar. Tenemos poco tiempo con este mecanismo y no se ha logrado aterrizar para que se vuelva un instrumento real de consulta, incluso pues es una manera más general la consulta popular de incorporar figuras como podría ser en específico el plebiscito. En el caso del referéndum sí me parece que habría utilidad de revisar y reflexionar si algunas reformas a la ley pueden ser sometidas a referéndum, como sucede en varios países democráticos, sobre todo cuando se trata de reformas constitucionales de gran trascendencia, normalmente van acompañadas de un ejercicio posterior de refrendo a través del referéndum. Pero no solo está en la Constitución, los derechos de participación política no están nada más en la Constitución, tenemos leyes secundarias que también establecen todo un diseño de cómo tenemos que lograr alcanzar esta meta de que la ciudadanía esté informada, pero además que forme parte de las decisiones trascendentes, la propia Ley Federal de Consulta Popular, la LEGIPE en su momento, y el marco convencional que nos permite conocer y exigir este tipo de derechos de participación política, como puede ser el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que normalmente suelen ser invocados por los especialistas cuando abordamos aspectos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en esta importante toma de decisiones. Yo estoy convencido incluso de que la participación ciudadana debe legitimar la toma de decisiones relevantes. Yo no soy muy partidario del activismo judicial, me parece que puede llegar a ser riesgoso que los jueces se subroguen o sustituyan funciones que le corresponden al legislador. A veces es responsabilidad del propio legislador cuando hace ejercicios, por ejemplo, de derogación tácita, al decir en un artículo transitorio, se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, le traslada al operador judicial la función de armonizar y determinar cuáles son las leyes vigentes y cuáles las que no, pero también hay casos en las que las lagunas son colmadas a través de decisiones judiciales, las lagunas legislativas, y a veces hay casos en los que el operador judicial extiende su facultad y termina derogando leyes o diciendo en una interpretación que la ley no dice lo que dice, sino lo contrario de lo que dice. Hay ciertos parámetros y ciertos límites que me parece que deben tomarse en cuenta para la función judicial y el activismo que a veces desarrollan las instancias jurisdiccionales.
Algunas de las cosas muy valiosas que me parece que hay que tomar en cuenta son estos protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que flexibilizan ciertos procedimientos, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, discapacidad, interculturalidad, diversidad. Estos mecanismos hasta ahorita son declaraciones de buenas intenciones por parte del máximo tribunal de nuestro país, pero se pueden volver guías de actuación para todos los jueces a nivel federal y local, por esta flexibilidad procesal que se alcanza. Nosotros buscamos, me parece, la sociedad una máxima aspiración, una alta aspiración de justicia. Uno no acude a la Suprema Corte de Constitucionalidad o a la Suprema Corte de Legalidad, sino a la Suprema Corte de Justicia, buscando precisamente que se logre esa importante, alta y elevada función del Estado, que es también muy complicada, por cierto, que es la de administrar e impartir justicia. Entonces, por esa razón, creo que la revisión de cómo está estructurado y cómo está funcionando el Poder Judicial tiene muchas aristas. No estoy de acuerdo con la idea de que no se deben tocar las instituciones, al contrario, yo soy de la idea de que se deben buscar implementar buenas prácticas, mejorar el desarrollo organizacional, la transformación y modernización de las instituciones, de todas las instituciones y por supuesto del Poder Judicial de la Federación, a través de implementar mecanismos reales de transparencia, justicia abierta, justicia electrónica, esta última como una opción, sin que sea excluyente para los grupos o sectores sociales que no tienen acceso a la tecnología. Todo ello con el fin de alcanzar una máxima que es la del derecho humano al buen gobierno, de tener los mejores resultados de las instituciones públicas que, por supuesto, funcionan a través del presupuesto público, de la contribución de las y los ciudadanos de este país, y que por lo tanto es evidente que estemos preocupados y estemos al tanto de qué es lo que está sucediendo con el desarrollo de las instituciones, con su funcionamiento y los resultados que se alcanzan. Cuando se habla de politizar la justicia o de juridificar la política, parece como si tuviéramos la idea de que hay que separar los dos campos, la política por un lado y la justicia por otro, pero hay justicia política, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad son sin duda justicia política. El operador judicial termina siendo un hacedor de política, un policy maker, igual que el legislador, y a final de cuentas se tiene que entender esta función de control político como algo que beneficia a la sociedad y no que la perjudica. Estos controles, estos frenos y contrapesos entre los poderes públicos deben tener una cuestión significativamente en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad y no en perjuicio. Por eso no creo que las debamos entender por separado, y sobre todo la función de la Corte, en particular la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene mucho que ver con estos controles políticos y esta toma de decisiones y esta construcción de política pública desde el Poder Judicial. Y por supuesto también yo en lo personal estoy convencido de que existe una visión o ha existido una visión de la ciencia, de las instituciones, de los derechos humanos, una visión que nos lleva a pensar que son neutros, que no hay ideologías en los derechos humanos, en la ciencia, en la construcción de instituciones, y a mí me parece que como toda cuestión y toda construcción del ser humano, hay ideologías tras de ellas, y entonces hay una ciencia y un modelo de ciencia ideologizado con cierta ideología, hay una visión de los derechos humanos de izquierda y de derecha, y sé que a muchos no les va a gustar esta idea, pero las izquierdas normalmente tienden a atender la preservación de derechos colectivos, de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y las derechas normalmente las de los derechos individuales, civiles y políticos, lo cual no quiere decir que no haya interacción, por supuesto, o que únicamente se dediquen a atender una u otra cosa, pero preferentemente se tienden hacia la atención de cierto tipo de derechos. Hay visiones ideologizadas también en la construcción de instituciones, y me parece que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación que tenemos corresponden a una etapa de la historia de México que tenía una visión ideológica, y que no tiene nada de malo desde mi punto de vista reconocer que existe esta situación y que hay ideologías que en ciertos momentos de la historia prevalecen o predominan, y que entonces por supuesto lo que buscan es la transformación de las instituciones, como me parece que es lo que está sucediendo en el caso del Poder Judicial de la Federación. Yo no lo veo como algo extraño, algo raro o algo malo, sino como algo que es parte natural de la evolución histórica de los procesos y de las instituciones en todos los países y por lo tanto también en nuestro país. Algunas disposiciones jurídicas establecen este derecho de participación
para sectores o grupos de la sociedad en particular. Ya lo dije en términos generales, la participación de toda la sociedad es importante, por supuesto, pero también si reconocemos lo que establece la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW por sus siglas en inglés, en su artículo 7, o el artículo 29 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también veremos que hay un derecho de participación política destinado específicamente a ciertos grupos o sectores sociales que amerita o requiere una protección reforzada. Es importante señalar que además de eso, los criterios y líneas jurisprudenciales de los tribunales electorales, destacadamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han creado nuevos derechos, le han dado un núcleo o contenido esencial a nuevos derechos de participación política y derechos en general. Para concluir, yo diría que es necesario contar con mecanismos jurisdiccionales adecuados, suficientes y especializados para preservar todos los derechos humanos, pero en particular los derechos de participación política y prerrogativas ciudadanas en nuestro país, y por lo tanto resulta pertinente en este momento la revisión del diseño y desempeño institucional, de la estructura, integración, facultades y atribuciones de los organismos jurisdiccionales de nuestro país, tanto la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales de circuito, juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, de tal manera que esto permita un importante avance en la protección de los derechos en el sistema político democrático de nuestro país. Nuevamente agradezco la posibilidad de participar en este importante foro de análisis y espero que haya sido de utilidad mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, doctor Hernández, sobre todo por su puntualidad. Por favor, secretaria técnica, presente al siguiente ponente.